Esta es La Niñez Contada, donde entrevistamos autores de literatura infantil y juvenil para platicar críticamente sobre las versiones de la niñez que proponen en sus textos. Hola, me llamo Mirna Alejandra Canales, pero todos me dicen Kiki, y les quiero dar la bienvenida a la primera entrevista de La Niñez Contada. Estoy súper entusiasmada por empezar este proceso de entrevistas, pero más aún de empezarlo con una autora tan talentosa y la verdad buena onda. Hoy vamos a estar platicando con Mariana Ayala. Mariana Ayala tiene 3 libros infantiles aquí en México, uno en proceso de publicación, y todos se han publicado a base de ganar concursos de escritura. Entonces ahí nos damos una idea de lo talentosa que es Mariana. Se autodenomina como una escritora, promotora y apasionada de los libros y las lecturas, y se dedica laboralmente al diseño editorial y a dar talleres tanto a niños como a adultos sobre los libros y la lectura. Es graduada del Tecnológico de Monterrey con una maestría en Humanidades Digitales y ha trabajado en varios lugares en la ciudad, pero el más pertinente al podcast es ha trabajado con la biblioteca Niños con Arte y opera desde Regiolandia la mayoría del año. Antes de entrar a un breve resumen de su obra, Criatura, que es la que vamos a analizar, platicar, explorar hoy, me gustaría remarcar que esta obra se ganó o es ganadora de la convocatoria de Alas de Lagartija del 2024, y este es un premio dado por la editorial Alas y Raíces. Y esta editorial es un proyecto de la Secretaría de Cultura aquí en México y se distingue de otras editoriales por escoger cuentos un poco más arriesgados o más poéticos, más literarios en fin, que a lo mejor lo que estamos acostumbrados a ver dentro de la literatura infantil y juvenil. En el caso de Criatura, esta diferencia, aparte de en la historia en sí, se refleja en las imágenes oscuras y surreales del ilustrador argentino Santiago Caruso. Creo que sus imágenes, aparte de ser muy buenas, capturan el tono inquietante del libro de una manera muy eficaz. Tengo que admitir que mi elección en libro fue pues a base de gustos personales. Yo desde muy joven me he sentido atraída por literatura de horror o de terror, y aunque yo diría que el género de Criatura va más allá de esos dos, y creo que es un libro generalmente fantasioso que pues toma de muchos géneros, definitivamente tiene sucesos que aterran. Entonces yo siento que este libro me hubiera encantado tanto como ahorita si lo hubiera leído de niña. Entonces, Criatura trata sobre un niño o una niña, no se especifica el género del protagonista, pero sí que no es una persona adulta, que se encuentra con una entidad sobrenatural. Esta entidad se llama a sí misma la Tusitala y cuenta historias a cambio de comida. Nosotros acompañamos al protagonista mientras oye 6 historias. La primera es sobre un hombre que gira mientras camina y que no habla realmente con nadie. Cuando muere, su casa empieza a girar y por curiosidad alguien se mete, se meten y nunca salen otra vez. Un hecho inquietante para el resto de la población. La segunda historia habla sobre una mujer que habla con las muñecas, y a base de esta habilidad que tiene se hacen varias revelaciones inquietantes durante la historia. Cuando muere, su casa se convierte en un museo porque era una bruja conocida dentro y fuera del pueblo, y pues este museo se pudiera decir que está espantado. La tercera historia trata sobre un tren que nos visita a cada uno de nosotros durante la noche, y si te subes puedes hacer un recorrido por tus memorias más felices.
Al fin de ese recorrido tienes la opción de bajarte en una estación que es una realidad perfecta, pero si te bajas, nunca puedes regresar. El cuarto es sobre unas gemelas, una de ellas absorbe la otra dentro del útero, nace y ya de adulto la empieza a oír en su cabeza. Y pues esto trae muchos problemas con la gente que está viendo la manera de actuar de esta persona que realmente es dos personas. El quinto cuento es sobre unas mujeres que están viviendo de manera autosuficiente en una jungla y lo hacen hasta que llega el hombre y les impone el sistema del patriarcado. Y el último es sobre la tecnología, una tecnología que absorbe, en fin, la esencia vital de la humanidad. Entonces nosotros perdemos nuestra conexión con los seres que amamos. Sobre eso en general trata la historia. Este resumen no es suficiente. Definitivamente sugiero que lean el libro completo. Está en un enlace en la descripción de este video y está disponible gratuitamente antes de empezar esta entrevista. Pero ya todo eso dicho, vamos a empezar. Hola Mariana y bienvenida al primer episodio, la primera entrevista de La Niñez Contada. ¿Cómo estás? Muy bien, Kiki. Muy agradecida contigo por la oportunidad y bueno, también agradecida aquí con mi casa Tech Sounds Radio, donde estamos realizando esta actividad. Sí, bueno, ya sé que te lo he dicho una vez, pero te lo digo más veces. Te quiero dar muchas gracias por acceder a hacer esta entrevista sobre un libro que verdaderamente me encantó. Y por la paciencia, yo soy muy novata en todo esto y entonces me has tenido mucha paciencia y me ayudaste muchísimo con pues la logística del episodio, que también fue algo que no tenías que hacer y pues se siente muy bonito encontrar este tipo de comunidad. Yo soy de los Estados Unidos, entonces en México y en Monterrey más específicamente. Un gusto sí. Ser parte. Bueno, esto lo platico, lo menciono nomás porque es la primera entrevista y estamos como audiencia y entrevistora todavía encontrando el método del podcast, pero voy a hacerte algunas preguntas sobre la niñez, específicamente es el tema central del podcast, como, o sea, el tipo, la versión de la niñez que promulgas en tu texto o que asumiste cuando empezaste el texto, porque exploramos en conjunto así la manera que los adultos y los niños, o sea, empiezan a construir una versión de la niñez que después se populariza y nosotros pues actuamos de cierta manera a base de ella. Pero después otras preguntas van a ser más generalmente sobre la temática de criatura, así más ampliamente, porque parte del podcast es enfatizar lo mucho que tiene que ofrecer la literatura juvenil, infantil, a todo tipo de público. Tiene mensajes, temática, formas de expresión que son impactantes e importantes y de las que nos perdemos si la consideramos una literatura aparte, algo que no es digno de ser platicado, analizado, etcétera, entre los adultos. Entonces, con eso, si te parece, empezamos. Empecemos. Ok, se pudiera decir que Criatura es una historia sobre y para niños. No siempre es el caso, puede ser una historia sobre un adulto con una audiencia lectora juvenil, pero en este caso es un protagonista juvenil, una audiencia juvenil. Tú en otra entrevista, que va a estar en la descripción de este video, mencionaste que te imaginabas una audiencia de 12 a 16 años. ¿Hay algo que hayas dado por hecho sobre los niños o los adolescentes a quienes les estabas escribiendo esta historia? ¿O por qué pensaste que Criatura en particular podía conectar con esta audiencia? Es una gran pregunta, Kiki. Mira, yo no doy por hecho cosas en general, en especial sobre las personas y menos sobre niñas y jóvenes. Porque también la experiencia en general de vida, como tallerista, como incluso mediadora de lectura, me he dado cuenta que hay una diversidad muy rica de formas de ser, de vivir, de pensar,
Y creo que si yo encasillo o hago una idea preconcebida de un ser imaginario al que creo que le estoy hablando, eso me limitaría mucho a mí discursivamente, y también creo que en principio estaría mal, ¿no? En general, como un principio humano, estaría mal asumir cosas del otro sin conocerle. Okay. Lo que sí puedo decirte es que llegué a la idea de que podría ser una historia que disfrutaran las personas más jóvenes por diferentes motivos. Creo que uno es la parte del misterio dentro de la historia. Esta parte como de ir contando en fragmentos, digamos, de ir creando esta interacción de esta persona muy joven con un ser que no se acaba de entender muy bien qué es, creo que causa curiosidad. De hecho, creo que en general los seres humanos somos curiosos por naturaleza, pero creo que en la edad de la juventud, al menos a mí me pasaba muchísimo, yo esperaba que me pasaran cosas, ¿no? O sea, esperaba como que este factor del misterio, de lo que se atravesaba de la realidad más plana, y llegaba a sorprenderme. Entonces, tal vez pensando un poco en esa joven que yo fui alguna vez y que me he visto reflejada con algunos, no con todos, pero con algunos de los jóvenes con los que he podido convivir, sentí que sería una historia que podrían disfrutarla. Desde ahí, desde este punto de vista como de la sorpresa, del misterio, y también de la pausa que va ofreciendo el propio texto. Okay. Que yo me acuerde, en el texto nunca se especifica el género del protagonista. Cuando yo leí el cuento, yo asumí que la protagonista era una niña. Cuando lo leyó mi novio, Ricky, él asumió que era un niño. ¿Esto fue algo que hiciste a propósito o fue una coincidencia conveniente para que una mayor cantidad de lectores conectara con el cuento? No, fíjate que eso fue totalmente a propósito. Debo contarte que previo a Criatura tuve la oportunidad de trabajar un proyecto para primera infancia que me emocionó mucho, que se llama La Ruta, que básicamente es un trayecto en una, pues en la ciudad, es ir recorriendo la ciudad. Es una madre que va de punto A a punto B. Y cuando escribí La Ruta, algo que yo tenía como muy presente en ese momento es que las infancias son tan diversas, y hay tantas formas como de sentirse chiquita o chiquito, que para mí era importante como no encasillarla a una niña, a un niño, aunque si bien para mí es importante, a veces cuando yo pienso en femenino muchas veces y casi todo el tiempo, y creo que se nota también. En el caso de Criatura, también me interesaba esta parte, porque también cuando eres joven, estás como en ese momento en que estás descubriendo tantísimas cosas, y también asumirlas simplemente como una jovencita o un jovencito, era una manera también de limitar con quien yo quería que interactuara el texto. Entonces, esta manera de dejarlo como más abierto, más infinito, me parecía importante. Y sobre todo también por la sensación de apropiación que te da. Justamente me da mucho gusto que ya esté dando resultados, sí, de sentir que te apropias y que soy yo, o si soy mujer soy yo, y si soy chico soy yo, y si, o sea, quien fuera yo lo estoy leyendo y me está describiendo a mí. Me puedo imaginar en esa posición. Exacto. Ok. Habíamos platicado antes y mencionaste que habías trabajado en biblioteca, no como bibliotecaria, pero aquí en Niños con Arte, ¿verdad? Así es. Yo también por un tiempecito en los Estados Unidos trabajé como en biblioteca, y una de las cosas que me impactó mucho, me interesó mucho, es que mucha de la literatura infantil mexicana que llega a los Estados Unidos, tanto en su versión original en español como en traducción al inglés, cae dentro del género del horror o el terror, y se enfoca en personajes famosísimos como La Llorona, el Chupacabra, el Cucuy, el Coco. Yo creo que
criatura pudiera entrar en varios géneros, pero sí tiene aspectos de horror, terror, y quería saber si piensas que los niños tienen una fascinación innata con el horror, o será que a nosotros, los adultos, nos encanta contarles historias de miedo a los niños. Creo que eso tiene que ver con varias cosas. La primera, creo que la cultura latinoamericana en general y específicamente la mexicana, estamos muy llenos como que hay muchos mitos, muchas historias que nos habitan, que de hecho vienen pues incluso desde lo precolonial, donde había seres que no les podíamos dar nombre, que no podíamos se salían de lo humano, pero también se salían de lo animal. Entonces creo que es como parte de nuestra cultura y también, aunque intentemos como sacarle la vuelta, permea por algún lado, ¿no? Porque, insisto, creo que para nosotros es parte de la realidad, aunque se pueda ver como algo fantástico, como algo, pues sí, macabro, incluso pienso en el Día de Muertos, o sea, hace poco hablaba con alguien que no es mexicana y yo estaba intentando explicarle lo que era el Día de Muertos y cuando le decía, bueno, es que es poner una ofrenda, que es un altar donde a la persona que tú querías, algún familiar, algún amigo que ya murió, le pones agua, su comida favorita. O sea, tiene una parte que cuando yo lo estaba expresando de manera verbal, me di cuenta que hay algo muy extraño en estas prácticas. O sea, para nosotros es algo hermoso, es algo natural, pero pensar que los muertos vuelven una vez al año a visitarnos, y que lo realmente lo creamos de corazón, aunque sea a veces de una manera metafórica o a veces de una manera más menos metafórica y más real, porque hay gente que dice, mira, es que se movió la ofrendita. Sí. Entonces, creo que es parte de nuestra cultura, de nuestra formación, de nuestra realidad, insisto. Y por otra parte, o sea, creo que ahí hay algo que podemos como pensar, ¿no? Ir pensando que, y al final, nunca nos alejamos tanto al momento de ser escritores o de contar historias, nunca nos alejamos tanto de lo que somos, de quienes somos nosotros, y de alguna manera nos contamos a otros desde otras formas. Y por otro lado, creo que en general la fascinación de los niños y las niñas, yo creo que a lo mejor no siempre es por lo que da miedo ni por lo raro, sino que los niños están fascinados con la realidad, o sea, con el mundo, con descubrir. Entonces siento que niñas y niños son también como más abiertos, más curiosos justamente. Y a lo mejor si yo me estás contando algo que yo ya vi, que yo ya tengo identificado, pues puede interesarme, sí, pero a lo mejor me va a interesar más allá lo que está fuera de mis registros, que está fuera como de mi entorno, y cuéntame más, ¿no? Y cuéntame más, a mí me fascinaba cuando he tenido la oportunidad de mediar en primera línea con niñas, niños, las caras, la emoción, y sobre todo este deseo de seguir escuchando incluso lo que te inquieta. Ahora, como tercer y último punto sobre el horror, creo que también es un poco catártico, un poco, ¿cómo decirlo? Enfrentarnos a aquellas cosas que nos atemorizan, que nos recuerdan que la vida es finita, que va a tener un principio y un final, que nos recuerdan que a veces hay cosas que no podemos controlar, todas aquellas cosas que sobre todo nos recuerdan justo esta parte. Hacerlo desde un espacio seguro, que es la palabra, o sea, poder habitar esas posibilidades de lo más, a lo mejor hasta aterrador o de lo que yo no quisiera que me pase, nos da muchas veces una manera de entendernos a nosotros mismos. Y también creo que cuando nos estamos formando y somos pequeños, niñas, niños, hay cosas que sentimos pero no sabemos cómo nombrarlas. Y a veces también estas historias como de terror son como una metáfora donde vamos encontrando una forma de nombrar aquello que todavía no podemos, ¿no? Que solamente sentimos, pero no tiene una forma de decirse. Y nombrarlo a lo mejor y se siente afín a controlarlo un poco. Exacto. Okay. O de poder afrontarlo de otra manera.
o de chance a lo mejor y no afrontarlo, pero saber los límites o sea, sí, los límites propios de como de mi existencia, qué cosa a mí nunca me gustaría que me pasara y que, sí. O sea, también eso, ¿no? Porque luego también somos muy diversos en ese sentido, que hay cosas que le aterran a algunos y a otros pues nos parecen como algo muy tranquilo, ¿no? Y luego puede haber una cosa que es mínima y que a uno le da un espanto, un terror que ocurra algo así. No lo había pensado, pero a mí me encantaría encontrármela con la Tusitala. No creo que a todo mundo le gustaría. Sí. Mencionaste un poco sobre la manera que pues, la cultura mexicana viene influida de descendencia prehispánica y tradiciones indígenas. Y pues justo eso era la próxima pregunta. Muchas de las historias de miedo que se cuentan, sean sobre mujeres que se convierten en lechuzas, algo que le encantaba contar a mi papá, o mujeres fantasmas que seducen a los hombres para matarlos, todos tienen, estas historias tienen origen indígena, o sea, cultural, de historias, de religión, y quería saber si hubo algún elemento específico indígena que inspirara las historias en Criatura. Fíjate que de manera consciente, honestamente, no fue así. O sea, no, digo, leo mucho de todo, escucho también, me gusta mucho escuchar cuando viajo, le pregunto a la gente, oye, aquí qué se aparece, quién vive aquí, sí. Oye, ¿por qué esa casa está sola? Entonces, me he topado muchas historias diversas, tanto en México como en otros países, y me encanta escuchar y me encanta también leer. Pero en en específico no hice como una investigación de algunos lugares, historias, sino que simplemente creo que si da esa impresión es porque permea involuntariamente todo lo que también me conforma a mí. Y entre ello, pues claro que está lo indígena, está lo mexicano y está la oralidad. Sí, definitivamente. Creo que me habías contado que le leíste el cuento a unos niños italianos. Sí, bueno, esto me lo contaron más bien. Yo no tuve la oportunidad de contárselos de primera mano, sino más bien alguien que está allá se los contó. Y a los niños les sorprendía mucho, les impactó como mucho la historia. Entonces, una de las preguntas que le hicieron es que si era real. Decía, es que esto es un espanto, es una cosa que sí vive en México. O sea, yo voy a ir a México y va a estar por ahí. La Tusitala mexicana. Ajá, como que la Tusitala era algo mexicano, que era parte como de nuestro patrimonio cultural propio. Y fue muy interesante porque me contaron que justo el grupo como que se dividió y apenas era uno o dos que decían, no, esto no hay manera que sea real, pero el resto del grupo juraba que esto que era un hecho, o sea, que en México seguramente a todas las niñas a cierta edad y a los niños a cierta edad vas por ahí andando y se te puede aparecer. Sí, y creo que muy interesante, eso tiene mucho que ver cuando hablamos de lugares foráneos, sea pues en Italia o en Estados Unidos, creo que como que estamos más dispuestos a practicar lo que, no se me ocurre la palabra en español, pero el suspension of disbelief. Y entonces estamos más dispuestos a pensar, en ese país, el que no conozco, estas cosas sí existen. Claro. Es como el país de las leyendas. Y eso pues tiene implicaciones positivas, pues porque puedes explorar cosas pues más afín y a lo mejor salirte del registro de lo real dentro del que operas más seguido, pero pues también es un país real con gente real y hechos reales. Claro. Ya hablando de lo indígena fuera de México, quería saber por qué escogiste el nombre Tusitala. Mira, en realidad hubo varios motivos. Uno que creo que a lo mejor es el que más se asoma de primera mano es que hubo un escritor, Stevenson, que justamente escribió La Isla del Tesoro, escribió El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y este hombre en algún momento viajó a una isla como muy remota, se quedó a vivir por ahí y se cuenta, al menos eso es lo que se cuenta, que a él le dieron este mote, el de Tusitala, porque no quiero errar con el idioma exacto, pero bueno, el sentido, la traducción, digamos, de esta palabra o de este concepto
es que el Tusitala o Tusitala es el que cuenta historias. Entonces me parecía muy hermoso porque por una parte esto, digo, yo lo leí pues sobre Stevenson, ¿no? Y al ser un autor que de alguna manera le debo muchas ideas, o sea, cuando yo era joven, sigo siendo joven porque siempre hago como esta aclaración porque luego a veces me dicen, no, pero es que ni que tuvieras 1000 años, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde a mí me voló la cabeza y es una historia que todavía me acompaña muchísimo. Porque justamente es algo que a mí debo confesar, me da como mucho terror, esta posibilidad de que lo conocido, que las personas muten, cambien, se vuelvan otras que son capaces de muchas cosas. En fin. Y bueno, este nombre también sonoramente me parece que tiene una musicalidad especial, Tusitala. Pero por otro lado también descubrí por un amigo que me contó que las tusitalas son unas arañas. Son unas arañas bastante extrañas, he de decirlo. Y la idea de la araña, o sea, la metáfora de una araña que teje, me parecía como muy, muy poético, la idea como de alguien que está tejiendo, porque de alguna manera contar también es tejer, es como hilar una historia, irle dando un seguimiento y que luego si no queda como muy bien, pues descoses un poquito y coses por otro lado. Entonces, este ser, la Tusitala, me pareció como el nombre perfecto, también por esta ambigüedad, porque habrá quien llegue a la referencia de Stevenson y diga, es que le puso porque literalmente es contador de historias, está contando historias, pero también había esta metáfora, esta idea como de que podría haber otra posibilidad, otro lado B, que es quien va tejiendo y que también pensemos que es como una araña, es un ser diferente, no lo sé. Entonces me gustó caer en esa posibilidad de jugar un poquito también con el sentido de la palabra. Y la curiosidad, porque seguramente como el personaje le dice a la hermana, oye, ¿y qué significa eso? Y la hermana le dice, luego lo vamos a buscar y no lo buscan, pero... Fue una de las primeras cosas que hice. Yo dije, claro, ¿qué es una Tusitala? ¿De dónde sacó el nombre? Claro, entonces me ilusiona mucho la idea de que tal vez alguien que quiera caminar también un poquito más allá, dialogue también con Stevenson y que tal vez encuentre una historia, otra posibilidad de leer otra cosa que también es muy, pues insisto, que al menos a mí me atravesó y me formó de cierta manera. Okay. Continuando con preguntas un poco sobre inspiración, las cosas que te han inspirado. En la segunda historia mencionas a una bruja que puede hablar con las muñecas y pues se hacen varias revelaciones a base de esta habilidad que tiene. Y una vez que muere, su casa se convierte en un museo medio espantado. Y quería saber si este cuento se inspiró en la Isla de las Muñecas en Ciudad de México y si no, si hubo algún sitio mexicano que te haya inspirado o alguna sucedencia en tu vida. Fíjate que particularmente no, pero me hubiera gustado, de verdad, porque luego les quiero contar una cosa bien sorprendente y es que en Buenos Aires, justamente también un amigo, en uno de esos viajes que hice a Buenos Aires, un amigo me dijo que tenía que ir, dice, hay un lugar al que tú tienes que ir. Pero yo ya había publicado Criatura, de decir esto, ya estaba publicada. Y descubrí que hay un museo que está dedicado a la muñeca. Es un museo re interesante que está ahí en Buenos Aires, donde puedes ver muñecas hechas a mano, te cuenta un poquito como la historia de la muñeca, cómo llegaron, cómo las importaban. También esta parte como simbólica de asociar como a las mujeres con el rito de cuidar y todo este tipo de asuntos y todas esas implicaciones también ideológicas que tienen las muñecas como tal, o la idea también de conservar ciertos rasgos, ciertas cosas físicas. Es muy interesante. Entonces este museo da un poquito de... es inquietante, no me dio miedo, pero puede resultar inquietante porque, por ejemplo, había muñecas que ya estaban en cierto estado pues más deteriorado
Y ese deterioro y pensar pues todo lo que han visto también es muy... Todo lo que han visto es una manera muy... Todo lo que han vivido, donde vivieron antes, qué les pasó después, cuánto tiempo estuvieron embodegadas. O sea, no sé, yo pienso mucho en eso, me dan a veces mucha nostalgia los objetos en general. Uh-huh. Pensar como a quién le pertenecieron y cómo llegaron ahí, y también pensar que mis objetos en algún momento pues no serán de nadie porque yo moriré y no sé, tal vez los regale antes de que esto ocurra o tal vez no, y no sé a dónde van a ir a parar. Entonces, más bien como que esas cosas caminaban en mi cabeza, la relación que tenemos con los objetos, los vínculos afectivos que hacemos con ellos, también no sé. Y luego también descubrí que en Portugal, en Lisboa, existe un hospital de muñecas. Sí, me lo habías mencionado, suena muy interesante. Sí, es una cosa que me parece increíble, porque en este lugar anteriormente, literal, o sea, si tu muñeca se había roto o de pronto le pasaba algo, las niñas en Portugal, bueno, en Lisboa, llevaban a su muñeca ahí y ahí la internaban y recibía un cuidado como si fuera una humanita ahí pequeña y le cuidaban. Y cuando eventualmente este lugar ya no recibía tantas pacientes, digamos, tomaron la decisión de volverlo un museo. Entonces, actualmente el Hospital de Muñecas en Lisboa está ahí por el centro y es también pues es un lugar increíble. Y bueno, la Isla de Muñecas en la Ciudad de México, por supuesto que la conozco, tengo esa referencia, pero tampoco estaba dentro de mi imaginación más inmediata a la hora de escribir. Sí, a la hora de escribir. Les acabas de proveer a la audiencia 3 lugares que pueden ir. Si les gustan o disgustan mucho las muñecas. Exactamente. Y esto es muy lindo, porque luego encontrar como que a lo mejor uno, insisto, esas cosas que se quedan como en la cabeza y uno no sabe. O luego algo que también dice un amigo que es ilustrador que me encanta, este asombro de saber que hay cosas que sabes, pero no sabes que las sabes. Entonces, eso es lo que me ha pasado con esa historia, que me ha sorprendido mucho. Qué padre. Otra historia, porque hay 6, que me impactó mucho fue la de el tren, y esta describe un tren que visita a todo mundo en las noches y tú te puedes subir, hacer un recorrido por tus memorias más felices y te puedes bajar al final en una realidad disque perfecta, pero si te bajas ya no te puedes subir otra vez. Y esto pues me recordó mucho la historia de Coraline, escrita por Neil Gaiman, pues porque las dos tienen esta promesa de una realidad perfecta que a mí me parece innatamente falsa, pues porque la realidad perfecta humana no existe. De acuerdo a mí, ¿verdad? Claro. Obviamente al ir por el mundo vamos recogiendo cosas, como ya hemos platicado mucho, y a veces nos inspiran sin que nosotros sepamos. Pero ¿hubo algún libro infantil que te haya influido? Fíjate que para criatura específicamente no. Creo que o sea, actualmente estoy trabajando algunos otros textos que dialogan más directamente con obras, pero lo que sí debo decir es que Criatura, si hubo una obra en la que está inspirada y hace ahí el guiño, es a Las Mil y Una Noches. Esta idea, esta posibilidad de que una historia esté dentro de otra historia, como esta serie de metahistorias, provienen pues honestamente de ahí, y en algún momento la Tusitala se lo dice al personaje, le menciona que hubo una época en la que pasó esto y había mujeres que contaban. Entonces esta suerte como de Cherezada que para evitar que el sultán le quite la vida y le permita seguir otro día más, le cuenta una historia. Y esta idea también me parece hermosa. O sea, La Mil y Una Noche es una cosa que yo conservo también dentro de mis... la tengo como muy dentro de mí, porque al final, más allá de las aventuras que se cuentan, me dejó una idea muy fuerte que late en mi cabeza todo el tiempo, que es la posibilidad de que las palabras, los cuentos, pueden cambiar la vida. Porque el sultán, quien no lo sepa un poco como el contexto, es que era un hombre que al haber sido, digamos, sentirse agredido, digamos, por el género femenino, decide que va a tomar por esposa a una mujer por una noche y le va a quitar la vida y así sucesivamente.
hasta que le llega el momento a Sherezada y ella, para cambiar, digamos, este destino, toma esta decisión de contar. Y en todo ese tiempo que pasó, ellos tuvieron hijos, te das cuenta de que se formó una vida y que este sultán, que era un hombre terrible, que se había vuelto un monstruo, a través de la palabra, de las historias, había sido capaz de construirse y de ser otro. Entonces, como que esta idea a mí se me hizo muy poderosa, no sé, insisto, la conservo como dentro de mi ser. El poder de las palabras, el poder como transformador de las palabras. Entonces, tal vez, de alguna manera, si hay una historia que me haya inspirado más veladamente, creo que fue esta. Ok. Hay más preguntas sobre eso un poco más adelante. Okay. Pero en esta otra entrevista que ya he mencionado, mencionaste que el libro tiene temática, pero que no tiene un mensaje. Y esto creo que se apoya muy bien en un poco del diálogo de la Tushitala, y aquí la cito, está hablando con él o la protagonista, y le dice: lo que debes aprender es que las historias tienen muchos significados o ninguno. Lo más importante es saber escuchar para averiguarlo. Pudiéramos decir que en la era de la gratificación instantánea, las audiencias no reciben muy bien aquellos textos que te obligan a llevar a tus propias conclusiones. Queremos entender lo que es el mensaje directo de un libro, de una película, de una canción, lo más rápido posible, que nos estén diciendo qué pensar. ¿Te estabas oponiendo en tu forma de describir a esta situación? Y si no, ¿por qué decidiste no dar un mensaje directo? Fíjate que creo que no, vuelvo a lo mismo, o sea, tal vez no me opuse de manera voluntaria, o sea, no dije voy a escribir algo que no tenga moraleja, que no, o sea, no sé. Creo que en realidad es porque no me sale, o sea, siento que al contrario, si pensara hacer algo de una manera, tal vez no saldría bien. Más bien, a mí lo que me interesa es contar, o sea, un poco también tal vez como la Tushitala, esta idea de que tal vez tiene muchos significados o tal vez no tiene ninguno y está bien. Y creo que también parte de leer o de adentrarte, habitar otros mundos, incluso en la música, en las películas, no sé, lo pienso en tantísimas cosas que son humanas, el observar una obra de arte. No siempre todos tienen que ser utilitario, no tenemos que, o sea, creo mucho, al menos como en esta idea como un poco más hedonista, de que a veces el placer mismo de hacer las cosas, de disfrutarlas, o tener la experiencia, sentirlo, vivirlo, estar ahí para que ocurra, o dejar que ocurra y presenciar, es una cosa, insisto, como que es hermosa y es humana, y eso es algo que me gustaría que o sea, espero algún momento lograrlo con lo que escribo, que logre eso, o sea, que acompañe a alguien y que esa historia se quede como vibrando, como diciéndole, como susurrándole algo que a lo mejor no es nada, que a lo mejor es una frase, que a lo mejor es una idea, como esa canción que a veces cantamos o esa frase que se nos instaló de alguna manera y la parafraseamos de vez en cuando porque nos hace mucho sentido. Entonces, creo que esa es la forma en la que escribo y esas son las cosas en las que honestamente yo pienso cuando lo hago. Así que bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Okay. Muy bonita la respuesta, muy poética en sí la respuesta. Una de las historias que más me impactó, y es mucho decir porque la verdad es que me gustaron casi todas, bueno, todas, unas más que otras, es el de las gemelas. Y aquí hay una gemela que absorbe a su hermana en el útero y la empieza a oír en su cabeza de adulta. Y en algún momento su hermana se deja morir o se suicida, o sea, puedes ahí interpretar. Y a mí me dio pavor esta idea de que alguien muerto habitara mi cuerpo. Y no me quiero poner muy de Matrix con las preguntas, pero nuestras realidades son, hasta cierto punto, creaciones de nuestros cerebros. Por lo tanto,
la gente que conocemos y amamos existe dentro de nosotros. Y cuando mueren, la idea que nosotros tenemos de ellos pues permanece. Se pudiera decir, de manera muy afín a lo que pasa en el cuento, que una persona muerta está habitando nuestros cuerpos. Es una manera de conceptualizar el duelo. Yo quería saber si esta interpretación mía se alejaba mucho, y pueda que no, muchas de las respuestas han sido que no, pero si se aleja mucho de lo que tenías en mente cuando escribiste el texto. Me interesa ver pues la diferencia entre intención de autor y análisis de lector posible. Claro, no, fíjate que me gusta mucho lo que has leído y me gustaría que te quedaras con eso y que también quienes nos escuchan también saquen también sus propias conclusiones, sus propias ideas, porque insisto, o sea, eso es lo que a mí más me gusta de generar este diálogo entre lo que yo escribo, entre lo que yo pienso y entre lo que el otro entiende o lo que le hace sentir lo que yo estoy diciendo. Algo que debo decir tal vez es que estos casos son, hay una explicación científica y que eso a mí me impresionó mucho. Yo en realidad estaba investigando un tema en particular que tenía que ver con otra cosa muy, muy diversa, muy diferente. Y encontré que el hecho de que haya personas que iban a ser gemelas de alguien y que al final haya esta absorción y realmente no solamente nació una persona, se dan más de lo que imaginamos. O sea, en realidad, o digo, nuevo terror desbloqueado, pero físicamente es posible. O sea, la biología es tan impresionante que ese dato a mí me pareció, pues sí, muy, muy impresionante. Y después empezó a operar un poco la ficción, porque es bueno, ¿cómo llevas eso a otro nivel o cómo lo cuentas? ¿Cómo usas esta realidad para buscarle otra forma, ¿no? Bueno, también hay algo que ocurre que me impactó muchísimo y fue ver a estas personas que nacen, que son siameses, que nacen como comparten órganos, por ejemplo, y también me pareció una situación muy impresionante. Y no la parte física, porque yo no me asustan las partes físicas. A lo mejor tal vez perder un pedacito del cuerpo, sí, o sea, ese tipo de cosas sí. Pero yo, por ejemplo, algo que discuto mucho con el terror, y bueno, perdón esta pequeña digresión, no iré muy lejos con esto, pero me molesta que se piense que lo que es físicamente diferente, sobre todo lo humano, que no entra dentro de un canon, sea un motivo del horror. O sea, el horror para mí es que haya gente pensando eso. Porque recuerdo muy particularmente haber tenido una amiga que su sobrina tenía una malformación en el rostro y la gente, los niños le decían monstruita. O sea, pasaban muchas cosas que desde yo, o sea, siendo yo muy jovencita, me causaban mucha rabia con la sociedad porque era una niña muy dulce, muy inteligente. Y su aspecto físico causaba un prejuicio. Y desde ese momento en mi vida yo dije, qué asco que la humanidad hagamos este tipo de cosas. Pero también entiendo de dónde viene, porque si esto se promueve en las películas, a veces en algunos libros, pues claro que se va a volver una forma de pensar. También por eso creo que es como importante lo que se escribe, lo que se dice, lo que se muestra. Porque también es una forma de crear una forma de ver en el otro. Entonces, bueno, volviendo al punto, a mí lo que me daba más como que me hacía cosquillar el cuerpo era pensar que a veces estas personas que están, volviendo al caso, cuando están pegadas de alguna forma, una forma simple de decirlo, hay quienes se han sometido a ciertas intervenciones quirúrgicas, pero solo uno de los dos sobrevive. Entonces, son casos muy desgarradores. Más bien a mí eso me causa otro tipo de sensaciones. No es miedo, sino más bien es como un sentimiento diferente. Pero bueno, el punto es que yo dije, bueno, y de todo esto a mí sí que me daría, pues me causaría cierto temor descubrir o tal. Entonces ya me fui a planos más metafóricos y más que tienen que ver con otra cosa. Entonces, bueno, pero en cuanto a interpretación, insisto, la tuya me gustó un montón. Qué bueno. Creo que tiempo para una más. Sí.
La última que te voy a preguntar, porque se me hace, pues es una cosa que conlleva mucha de mi investigación propia, Claro. es que en esta historia, a lo largo de toda la historia, se le da crédito a las mujeres por cantar historias. Y aquí otra vez Tusitala dice, hubo una mujer que salvó su vida y la de sus hijos contándole cada noche historias a un malvado sultán que desconfiaba de todas las mujeres, referencia a Mil y una noches. Claro. Hubo también otras que con sus cuentos hacían que sus hijos soñaran un mundo diferente, cuando afuera solo había guerra, destrucción y muerte. La Tusitala también, si no es propiamente una mujer, sí se describe como una entidad femenina. Claro. Hay una razón por la cual las mujeres en específico reciben este crédito. No, totalmente, Kiki. Fíjate que eso es algo en lo que sí pensé y lo pensé muchísimo. De hecho, hay una descripción de la Tusitala que dice que tenía una voz femenina y melodiosa, específicamente. O sea, buscaba que la voz fuera lo más agradable, que fuera, y que quedara ahí muy claro que era algo femenino, como bien ya dijiste. Y esto tiene que ver porque siento que históricamente ha habido una invisibilización del hacer de las mujeres. Hay un libro muy interesante que digo, a veces se me da esto de contarles también que leo y cómo llego a ciertas cosas. Se llama Las incursoras, de Ana Garralón. Es una española que hizo una investigación muy sesuda, muy interesante sobre cómo las mujeres han influido y cómo han estado en la historia del libro y de la creación de libros desde tiempos muy, muy remotos, ¿no? Entonces, algo que a mí me interesaba también es que pensaba en estas mujeres de las que nunca se ha hablado, que contaban historias y que gracias a ellas se conservaba la memoria de alguien, informaban cosas. Hay unas mujeres, incluso palestinas, que con temor a no pronunciarlo bien, se llaman Hikaya, me parece, Hikaya, me parece que sí es como se escribe. Y estas mujeres justamente son contadoras de historias. O sea, son personas que memorizan estos relatos y los transmiten generación a generación a infancias, sobre todo a las infancias, ¿no? Que, insisto, si partimos de la idea que la palabra transforma, que las ideas, que los relatos nos pueden construir formas de ver, me parece muy importante como poner a las mujeres en esta primera línea, porque también pensemos en aquellas mujeres que tal vez no tenían la escritura, pero cantaban. O sea, pienso también, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que eran todas estas mujeres que eran esclavas en Latinoamérica, porque sí, en Latinoamérica tuvimos también estas prácticas. Eran mujeres que, por ejemplo, se juntaban en la cocina y este era el momento en el que comunicaban ideas. Y a mí me parece muy hermoso pensar en esas mujeres que en ese momento podían volver a ser ellas, hablar en sus idiomas, comunicar, insisto, ideas, sentimientos, cantarse entre ellas y llevarse esas historias, esa información y luego transmitirla para que no se olvidara, porque, insisto, o sea, era un mundo que les estaba oprimiendo, que les estaba obligando a hacer otras que no eran ellas, y una manera de conservarse y de decirse era a través de esta palabra. Entonces creo que es importante que las mujeres como que conservemos nuestras capacidades de, si ya no escribirnos, de decirnos y decirnos como no sé, como queramos, como, no sé, me parece hay una idea importante de lo que yo quería como exponer. Y además, en todo ello hay algo que es bien importante, y es que no generalizo, no todas las infancias, pero muchas infancias y juventudes podrán reconocer esa voz en sus madres, en sus abuelas, en esa voz que los ha acompañado a formarse como, no solo como lectores, sino también como seres humanos. Entonces, la voz femenina para mí era importantísima. Importantísima, qué bueno, porque yo también siento que eso sí es importante. Pero bueno, con esto se nos acaba el tiempo y entonces te quiero dar muchísimas gracias, sugerir a la audiencia que si no han leído todavía Criatura, definitivamente lo lean y que también lean el libro que está en proceso de publicación para Mariana, que se llama Los que nunca mueren, ganador del Premio de Bellas Artes del cuento infantil
uno de, sino el premio más prestigioso de literatura infantil nacional aquí en México. Entonces, con eso, muchísimas gracias y pues espero que nos veamos otra vez para platicar ese. Claro que sí, Kiki, va a ser una alegría. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues muchos libros siempre. Gracias. Hola, hola. Como ya había mencionado en el episodio introductorio de La Niñez Contada, tengo la intención de mezclar nuestras entrevistas con mini clases de literatura. Y como buen punto de partida, se me hizo mencionar algo que pues no pude platicar con Mariana Ayala por cuestiones de tiempo, pero que creo que es un tema que va a surgir con cualquier lectura que hagamos y entonces pues es algo que podemos discutir de antemano para pues tener lecturas más interesantes. Criatura menciona explícitamente, a veces implícitamente, varios temas muy pesados. Hay mención de lo que se pudiera interpretar como suicidio, trastornos mentales, acoso sexual, la muerte. Y no es que yo nunca me haya topado con estos temas en la literatura infantil antes, pero en mi experiencia limitada, típicamente los libros infantiles que leo con estos temas son libros de explicación. Digamos, un libro que únicamente le explica a un niño cómo lidiar con la muerte de un familiar. Criatura no es este tipo de libro. Implica varios temas muy pesados, alguien pudiera decir muy adultos, pero no se toma el tiempo de explicarlos. Y yo le quería preguntar a Mariana que cuál creía que era el valor de introducir a los niños a temas intensos de esta manera específicamente. Ahora, creo que todos entendemos que la noción de lo que es o no es apropiado para una audiencia infantil es subjetiva. Lo que yo pienso que es apropiado y lo que tú piensas que es apropiado puede ser muy distinto. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que sí hay un set de normas en términos del ámbito de publicaciones infantiles que dirigen lo que sí y lo que no se publica para niños. Si yo, por ejemplo, decidiera hacer un libro infantil súper violento, lo más probable es que no se vaya a publicar. Y aunque nos puede parecer a lo mejor que estas normas siempre han existido, ese no es el caso. Y se me hacía interesante discutir a lo mejor dónde empezaron a surgir estas reglas inoficiales sobre la literatura infantil. Y para hacer esto tenemos que viajar en el tiempo hasta la era de la industrialización. Entonces, si les interesa este tema, pronto estaré poniendo aquí un video viendo esa mini lección de lo que es y no es apropiado para los niños. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.